empezar la clase. Doctor, una preguntita. Disculpe, ¿en qué libro nos vamos a basar más o menos? ¿O ¿En en qué qué libro? libro que se va? En el de Ah, Aldrete, que es un texto que yo les voy a compartir, pero estoy esperando plataforma para compartirles por ahí el libro. ok, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Ok, empezamos entonces. Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos de la historia de la anestesiología y bases fundamentales de lo que es la anestesiología. ¿Ok? Bueno, la anestesia la clasificamos en lo que es una anestesia general y una anestesia regional. En la anestesia general es cuando usamos los 4 pilares de la anestesia, que serían la hipnosis o amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de los reflejos. Ya esos son los 4 pilares de la anestesia general, es decir, cuando hacemos dormir por completo a un paciente. Para eso usamos diferentes medicamentos para lograr hipnosis, para lograr analgesia, para lograr relajación y para abolir los reflejos, ¿ya? En la anestesia regional o la anestesia loco-regional es donde generalmente usamos solamente los anestésicos locales y nos permite eliminar la sensibilidad dolorosa de una pequeña zona del cuerpo o de un miembro o de los miembros inferiores. Ya han debido oír ustedes hablar de la anestesia raquídea, peridural, bloqueos de miembro superior, miembro inferior. En esta solamente usamos de estos 4 pilares analgesia y relajación muscular y abolición de reflejos. No existe la hipnosis. Pero podemos, aparte de hacerle la anestesia loco-regional, podemos agarrar y sedar al paciente para disminuir la ansiedad. ¿Ok? Bueno, la anestesia empezó, la historia de la anestesia es para poder disminuir o evadir lo que es el dolor y el sufrimiento en un paciente. Se ha venido usando desde tiempos antiguos, plantas como la belladona, la dormidera, lo que es el opio, beleño, mandrágora, y era más que todo usado por sacerdotes o magos, ¿ya? Luego, bueno, esto vamos. Los asirios conocían un método eficaz para causar anestesia, ¿ya? Comprimían lo que era la carótida. Ustedes deben conocer lo que es los reflejos vagales, y uno de ellos es a nivel de la carótida, a nivel del cuello, donde llevan a la persona a un estado de coma. La persona se desmaya. Entonces, ellos usaban ya ese método en los 3000 antes de Cristo. En civilizaciones ribereñas de Tigris y Eufrates comenzaron a usarse ya narcóticos vegetales como el opio o adormidera, cannabis, que es la marihuana, que se cultivaban en Persia o en India. ¿Ya? Acá lo mismo, como les decía, comprimían la carótida a nivel del cuello y aprovechaban para hacer la cirugía. Entre los años 3000 y 1000 antes de Cristo, se ha visto registrado que en los niños del antiguo Egipto se les administraba dormidera o opioide, el principio básico de lo que ahora nosotros llamamos morfina o morfínicos, por las noches para que dejaran descansar a sus padres. Los antiguos indios peruanos y también, obviamente, de acá de Bolivia, conocían ya los principios de la coca, que les causaba un adormecimiento de labios, lengua, que ha sido el principio básico para que se produzcan lo que son los anestésicos locales, porque aparte les adormecía la faringe. Ya entre los años 460 y 377 antes de Cristo,
Hipócrates usaba ya una esponja impregnada por opio o adormidera, o el principio básico de la morfina, para que inhalen los pacientes y bueno, les producía una reducción del dolor. En los años 50, después de Cristo, ya un médico griego dio el origen primario de la palabra anestesia con un significado moderno que corresponde a él. Al describir los efectos de la mandrágora, empleó la palabra exactamente como se usa en la actualidad. Paracelso y Raimundo Lulio, esperan un ratito, ¿ya? Bueno, Paracelso y Raimundo Lulio mezclaban ácido sulfúrico con alcohol caliente, descubriendo que producían un sueño profundo. Me dan un segundito, por favor, voy a pedir que callen. Ya, continuamos. Ya. En 1540 descubren lo que es el éter sulfúrico, llamado vitróleo dulce. Paré aplica el enfriamiento, congelación de la zona operatoria como anestésico. Bueno, acá en el 595 descubren esta planta, la Strochus toxifera, de donde empiezan a surgir lo que son los relajantes musculares, como atracurrio, orocuronio, que usamos actualmente en lo que es la relajación muscular de los pacientes en la anestesia general. Descubrieron esto en sí porque en el lado de Brasil, los aborígenes de esa zona usaban en sus flechas, en la punta de las flechas, ponían esta planta y al atravesar a un animal o a otro ser humano, les producía una parálisis muscular que no les dejaba respirar. Entonces, de ese modo se ha ido descubriendo lo que son los relajantes musculares. En 1665 ya se usa el opio, inyectando la solución por el SOCH para producir ya lo que es insensibilidad al dolor. Ya los primeros pasos ya de la anestesia moderna, porque todo eso se ha venido haciendo de una forma empírica, sin saber lo que se estaba haciendo. Ya en 1841, Charles Jackson, él demostró que inhalar éter aliviaba el dolor, ¿ya? Y enseñó química a William Morton. En 1842, Crawford Porodlow, médico americano, usó anestesia con éter. Ese éter ya hacían inhalar al paciente y ya para remover 2 tumores. Acá ya se fue estudiando ya lo que se iba a usar. En 1844 vieron que este óxido nitroso, este gas hilarante, lo administran y observa una herida en la pierna de un voluntario sin dolor. Luego lo realizan para hacer exodoncias, extracción de dientes. William Thomas Green Morton, odontólogo americano, investigó el éter en animales y en sí mismo. Como les decía, realizó exodoncia y diseña ya lo que es un aparato de anestesia pequeño. En la Escuela de Medicina de Harvard, ya en 1846, se realiza una resección submaxilar y ahí se marca la historia al pronunciar el doctor, su paciente está listo. En 1847, James Young Simpson introdujo el uso del cloroformo en obstetricia y en cirugía. Obviamente todo esto era rechazado por la religión porque ustedes saben que a todo lo que era ciencia muchas veces la religión indicaba que correspondía a cuestiones de magia o de brujería.
En 1850, el padre de la anestesia, de la metodología epidemiológica, John Snow, impulsó el desarrollo de la anestesia, dio la primera anestesia, primer anestesista ya dedicado a la anestesia, netamente ya un médico dedicado a la anestesia, es el primer anestesista profesional del mundo. En 1884, Carl Kuller ya comunica, ya estudia más lo que es el uso de la cocaína como anestésico local en base a lo que vinieron viendo del uso de la coca en regiones como Perú y Bolivia. En 1898, Auguste Bier ya inyectó cocaína líquida en el espacio intratecal, es decir, hizo una anestesia raquídea por primera vez en la historia. En 1871, Friedrich publica pasos ya para hacer una traqueotomía, para iniciar ya con lo que es la anestesia general y la intubación endotraqueal. En 1794, este señor Joseph Hipólito escribe justamente sobre las virtudes de la famosa planta de coca. Y bueno, como les decía, Auguste Bier introduce la primera anestesia raquídea. En 1902, Seifert idea la palabra anestesiología ya como una ciencia que incluye los métodos y recursos para producir insensibilidad al dolor con hipnosis o sin ella. El anestesista en esta época es un técnico. El anestesiólogo es una autoridad científica en anestesia y anestesiología. Todo médico que hace la especialidad en anestesia es anestesiólogo. Y las personas técnicas, enfermeras o en otros países existen técnicos de anestesia, o sea, que hacen anestesia o ayudan a un anestesiólogo y que no son médicos, ellos son anestesistas. En 1902 ya se crea esta diferencia. En 1934, Delorme ensambló el primer aparato de anestesia con vaporizadores para éter, cloroformo y cloruro de etilo, tanques de oxígeno y de CO2 y una marmita para cal sodada, ensamblado en Buenos Aires. En Buenos Aires está la primera máquina de anestesia. Entonces, ¿qué abarca lo que es la anestesiología? Muchas veces se piensa que el anestesiólogo simplemente entra a quirófano, hace un pinchazo, inyecta medicamentos, ve el monitor y el trabajo está hecho. Pero sin embargo, el anestesiólogo se encarga de todo lo que es el manejo perioperatorio del paciente, es decir, preanestesia, intraoperatorio y posanestesia, por lo menos las 2 siguientes horas del paciente en recuperación. Se encarga el anestesiólogo de hacer esa recuperación y el manejo del mismo, ¿ya? En el prequirúrgico, el paciente se encarga de lo que es la valoración del paciente, la consulta y preparación de los pacientes para la anestesia. ¿Ok? El alivio y prevención del dolor durante y después del procedimiento quirúrgico, obstétrico, terapéutico o diagnóstico. Controlar y mantener la fisiología normal durante el perioperatorio y controlar a pacientes en estado crítico. También hace lo que es el diagnóstico y tratamiento de dolor agudo, crónico y relacionado con cáncer. El anestesiólogo maneja lo que es dolor, que ahora es como una subespecialidad de anestesiología, la algología, tanto clínica como intervencionista, donde se maneja el dolor de los pacientes, ya sea solo con medicamentos o ya sea mediante técnicas intervencionistas como dejar catéteres o realizar bloqueos a largo plazo o hacer una neurólisis de ciertos troncos nerviosos. Esto en pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer o pacientes que tienen dolores por diferentes causas a largo plazo. También es quien tiene que saber más de lo que es la reanimación cardiopulmonar, porque bueno, por todos los medicamentos que usamos y los procedimientos que hacemos,
un paciente quirúrgico es alto candidato a realizar una parada cardíaca. Entonces es algo que tenemos que manejarlo bien, ¿ya? Bueno, también se basa en lo que es realización de investigaciones científicas, clínicas básicas. Ya en la evaluación preoperatoria, la próxima semana vamos a ver lo que es valoración preanestésica. Aquí les voy a dar como un pantallazo de eso. Permite que el anestesiólogo conozca al paciente. De acuerdo a las patologías que tiene el paciente, va a tomar la decisión de qué anestesia le va a hacer, si el paciente requiere algún examen complementario, si está o no en condiciones para entrar a quirófano, y por eso va a ser una revisión exhaustiva de la historia clínica. Se va a realizar un examen físico, sobre todo hacemos hincapié en el examen físico al valorar lo que es la vía aérea, para ver si un paciente va a ser fácil o difícil de intubar, de meterle tubo. Luego ya con videos vamos a ver cómo es la intubación. Como les decía, solicitar laboratorios, y si el paciente no está compensado o necesita alguna interconsulta, por ejemplo, si tiene alguna patología cardíaca y no está compensado, bueno, antes de entrar a quirófano, el paciente tiene que realizarse una interconsulta con el especialista en esa patología, y cuando esté en orden, recién puede entrar a quirófano, esto en cirugías programadas. Claro que cuando son cirugías de urgencia o emergencia, el paciente ingresa a quirófano con todos los riesgos que eso implica. Ok, bueno, se le van dando pautas al paciente sobre lo que tiene que hacer en su preoperatorio. En quirófano es el ámbito tradicional donde nosotros estamos. El anestesiólogo casi siempre está en quirófano, hace el manejo anestésico, intraoperatorio, manejo de gases, contaminación, de riesgos biológicos. Y después de estar el paciente en quirófano, el paciente pasa a la unidad de recuperación postquirúrgica, y donde se va a estar más o menos alrededor de 2 horas. El mismo grado de vigilancia que se ha tenido durante la cirugía se tiene en la unidad de recuperación postquirúrgica. Y bueno, muchas unidades funcionan como UCIs, y hay la aplicación de la ciencia de gestión. En esta área, el paciente tiene el mismo monitoreo que tiene en el intraoperatorio. Se va controlando náuseas, vómitos, dolor o alguna descompensación que el mismo ha tenido. Y se valora si el paciente va a pasar a piso, a sala normal, o va a pasar a una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de cómo ha ido la cirugía, las patologías y las características del paciente. En conclusión, para lograr este objetivo, que es suprimir el dolor, la anestesiología, como han visto, ha tenido que experimentar diferentes formas de llevar a un paciente a un estado de coma farmacológico, pero del cual lo podamos revertir. Ya, esta es una de las teorías aceptadas de farmacología, sin que todavía sea la última palabra. Entonces, la anestesiología creo que es la única especialidad que no cura. No es una especialidad curativa, porque darle anestesia a un paciente no lo va a curar. ¿Okay? Muchas veces los medicamentos que administramos pueden causarle un perjuicio en vez de un beneficio para el paciente. Es por eso que es importante la valoración preanestésica, para determinar qué anestésico es el mejor para ese paciente. Pero a pesar de que podemos escoger el mejor anestésico para un paciente o la mejor técnica anestésica, la anestesiología implica mucho riesgo para ese paciente, porque como comúnmente se dice en quirófano en tono de burla, la anestesia no es vitamina, la anestesia daña. Entonces, es algo que debemos tomar muy en cuenta, ser muy cuidadosos.
Lo que les voy a venir dando todos estos días son pautas para que tengan idea de la anestesiología. Obviamente, como les dije, no les voy a pedir que salgan sabiendo la farmacología de pe a pa de los anestésicos, porque para eso se requiere 3 años de estudio o tal vez más, pero sí que salgan con una idea de lo que es la anestesiología, de lo que es una valoración, de qué medicamentos se pueden usar y cuáles no, que creo, y sobre todo que puedan hacer un manejo básico de dolor en pacientes que estén en la especialidad que ustedes estén. Sí necesitan saber un manejo básico de dolor y, como les decía, una parte, una rama de la anestesiología es la algología. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí, doctora, una pregunta. ¿Verdad que usted nombró sobre anestesia general y local, verdad? Sí. En cuanto a las medidas, digamos, a las medidas siempre van a ser de acuerdo solo a su peso. No. Es un error que se tiene. Yo sé que todos pensamos que la anestesiología de los medicamentos que administramos son en base netamente a lo que son el peso del paciente. Para tú administrar en los libros, nos dan una referencia de 2 miligramos kilo peso, es una referencia que se tiene, pero evaluamos todo el contexto clínico del paciente. Uno de los temas que les voy a dar a disertar es justamente farmacodinamia y farmacocinética, que seguramente en su materia de farmacología ya lo vieron. Entonces, el peso es una referencia, pero no nos determina la dosis ni el medicamento que tenemos que usar. Muchas veces usamos más medicamento porque el paciente, por ejemplo, pacientes alcohólicos o pacientes drogadictos o pacientes que tienen alguna patología hepática, metabolizan demasiado rápido nuestros anestésicos y necesitamos administrarles más dosis. Entonces, otros pacientes, por ejemplo, los ancianos o pacientes que vienen choqueados, es decir, que han perdido hartísima sangre, no podemos ponerle la dosis por su kilo peso, porque es una dosis exagerada para el estado hemodinámico de ese paciente. Entonces tenemos que reducir esa dosis. Entonces, dar anestésicos por dosis kilo peso es una referencia bibliográfica, pero en la práctica clínica no se realiza. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, la clase va a quedar grabada. De verdad me gustaría, creo que son como 15 alumnos. Me gustaría que entren más. Yo entiendo que tienen otras materias. Entiendo, soy muy flexible en eso porque he sido estudiante y demás. Pero les voy a pedir que traten de ingresar. Pueden preguntar a sus compañeros del semestre anterior. Sí tomo en cuenta la asistencia. Sí ayudo a quienes asisten a clases. Y la voy a subirles, quiero que me habiliten plataforma para ya subir los temas que ustedes tienen que disertar. Y el día que les toque disertar van a tener que pedir permiso de sus docentes para que puedan ingresar a dar su reunión, su tema, por favor, porque si no, no vamos a avanzar bien las cosas. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta, algo más que quieran acotar. La próxima disertación es valoración preanestésica. Les voy a pedir que por favor lean para poder intercambiar, porque eso es lo que me gusta, darle el tema y luego intercambiar con los alumnos lo que han leído, que pregunten y demás. Bueno, creo que no están.
Mañana nos vemos a las 5 de la tarde entonces, ¿ya? Hasta luego.